Ya, sigamos analizando lo que es la teoría del acto jurídico, pero ahora nos vamos a enfocar a distinguir o a ver cuál es la relación entre lo que es el acto jurídico, la convención y el contrato. Antes de entrar a esa relación propiamente tal, tenemos que señalar que la teoría del acto jurídico, en cuanto tal, no está tratada en términos formales y explícitos, es decir, la expresión acto jurídico no está tratada en el Código Civil. Lo que está tratado de manera directa en el Código Civil es la teoría general del contrato. Por ende, no hay una teoría del acto jurídico. Pero indirectamente sí estaría tratada el acto jurídico, pero a partir de otros temas, bien digo, como el objeto, la causa, la nulidad, pero bajo la temática del contrato. Dicho eso, tenemos que entrar a distinguir una serie de precisiones conceptuales. Lo primero es entender qué es el acto jurídico. No tiene concepto legal, podemos señalar un concepto doctrinal. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad destinada a la producción de efectos jurídicos queridos por el autor de las partes y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. El acto jurídico entonces puede crear, modificar, transmitir, extinguir, transferir derechos y obligaciones. Ejemplos de actos jurídicos que crean, tenemos el caso de los contratos. Ejemplos de actos jurídicos que modifiquen, tenemos, por ejemplo, el caso de las capitulaciones matrimoniales, el testamento y los pactos matrimoniales del artículo 1723. Y también actos jurídicos que extinguen, tenemos el pago, la compensación voluntaria, la novación, la remisión, la renuncia a un derecho y la resiliación, entre otros aspectos. Ahora, características del acto jurídico. En primer lugar, tenemos que señalar que el acto jurídico debe ser voluntario, número uno, y dos, que esa manifestación se exteriorice, ya sea de forma verbal o escrita. Y la regla general es que en materia patrimonial los actos jurídicos sean de carácter consensual, no así el acto jurídico procesal, que es solemne. Ahora, vamos a ver una serie de clasificaciones puntualizando y la más importante para llegar a esta relación de materia. La primera clasificación del acto jurídico, yo diría la gran clasificación, es aquella que atiende al número de voluntades. Y aquí distinguimos entre el acto jurídico unilateral y acto jurídico bilateral. El acto jurídico unilateral es la manifestación de una voluntad destinada a la producción de efectos jurídicos queridos por el autor y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. Ejemplo de acto jurídico unilateral: el testamento, la oferta, la revocación, la renuncia, la aceptación, el reconocimiento de hijo, la ocupación. Cuando se habla de voluntad, se habla de autor. Por otra parte, tenemos el acto jurídico bilateral. El acto jurídico bilateral es la manifestación de dos o más voluntades queridas por las partes y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. El acto jurídico bilateral es la manifestación de dos o más voluntades queridas por las partes, ese es el verbo rector, y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. Cuando se habla de voluntades, en el acto jurídico bilateral hablamos de partes. ¿Ya? Así entonces, y entramos a esta relación entre el acto jurídico, la convención y el contrato. A ver, ¿qué podemos señalar acá? Que entre el acto jurídico, la convención y el contrato hay una estrecha relación. ¿Por qué? Porque el acto jurídico es el género más amplio. Es el género más amplio. ¿Y por qué es el género más amplio? Porque produce una serie de variedad de efectos. O sea, con el acto jurídico tú puedes crear, modificar, transmitir y extinguir derechos y obligaciones. ¿Y cómo podemos definir? Señalando que el acto jurídico es una manifestación de la voluntad destinada a la producción de efectos jurídicos queridos por el autor de las partes y se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. Recordemos entonces que el acto jurídico es el género más amplio. Luego tenemos el contrato. El contrato solamente tiene una finalidad puntual, que es solamente crear derechos y obligaciones. ¿Cómo podemos señalar el contrato? El contrato es un acto jurídico bilateral que tiene por objeto crear derechos y obligaciones. Legalmente, en el 1438 señala que contrato o convención
Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Y la convención es la manifestación de dos o más voluntades destinadas a producir efectos jurídicos queridos por las partes y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. ¿Qué podemos señalar de toda esta precisión conceptual? Que cuando el acto jurídico bilateral, tiene por objeto crear, solamente crear, se llama contrato. Ahora, la convención, por su parte, es contrato en la medida que la convención tenga solamente por objeto crear. Cuando la convención tenga por objeto crear, se va a llamar contrato. Ahora, si la convención extingue, no es un contrato, porque recordemos que el fin del contrato es solamente crear derechos y obligaciones. Ahora, si modifica, como en el caso de las capitulaciones, no es un contrato. O si tiene por objeto transferir, como en la tradición, tampoco es un contrato. Recordemos que el contrato solamente tiene un objeto particular. De todos estos conceptos, como dije anteriormente, el género más amplio es el acto jurídico, porque produce una serie de variedad de efectos. Puede crear, modificar, transmitir derechos y obligaciones. Ahora, cuando el acto jurídico solamente tiene por objeto crear, se llama contrato. Pero cuando tiene por objeto no solo crear, sino que además crear, modificar, transmitir, extinguir derechos y obligaciones, hablamos de un acto jurídico. ¿Ya? Entonces, esa es la relación. Y entre el contrato y la convención hay una relación de género a especie, donde la convención es el género y el contrato es la especie. Por tanto, todo contrato es convención, pero no toda convención es contrato. Eso es lo que quería señalar.